Este ha sido un buen año para la cannabis en el mundo. Hace apenas unas semanas en Estados Unidos, el día de la votación, de la famosísima votación que ahorita tienen vilo Estados Unidos, Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur aprobaron sumarse a la lista de estados que han regulado el consumo medicinal y o adulto de la cannabis. Argentina también aprobó el uso medicinal y Líbano, que hasta hace poco se rehusaba a regular la materia, aprobó su consumo como un salvavidas económico, fíjense aquí, frente a la pandemia. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios? Veamos en contexto. En las elecciones realizadas este 3 de noviembre en Estados Unidos, 5 estados votaron sobre el uso de la cannabis. En Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur se aprobó regular el uso lúdico y o medicinal de la cannabis. Con ello, este año se sumaron 15 estados más el Distrito de Columbia que han aprobado regular el consumo adulto de cannabis y 33 el medicinal. Además, hace una semana se aprobó en Argentina ampliar la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la cannabis y sus derivados. Se autorizó el autocultivo y el suministro gratuito por parte del Estado para quien lo necesite, además de autorizarse la producción pública o privada de aceite de cannabis y sus derivados. Mientras que en Colombia, que en 2016 legalizó su uso médico, recientemente el legislativo optó por archivar un proyecto que buscaba reglamentar el consumo adulto. En abril pasado, Líbano también aprobó el cultivo de cannabis para fines medicinales e industriales. Y en agosto, Paraguay autorizó el uso medicinal e incluso el cultivo personal, siempre y cuando su portador pueda presentar un certificado médico que lo autorice. Punto y contrapunto. Cuando estaba estudiando este tema, que insisto, llevamos una semana aquí tratándolo, una pregunta me saltó a mí. Dije, bueno, ok, esta regulación tal cual la tenemos, imaginémonos que la Cámara de Diputados la aprueba. Imaginémonos también que los reglamentos están bien hechos. ¿Esto realmente va a tener un impacto, por ejemplo, en seguridad? Eso es lo que les quisiera preguntar, porque pues lo que siempre estamos diciendo, el lugar común ya es que la política prohibicionista que rige en México, pues hace que nosotros pongamos los muertos, porque tenemos a los militares cazando narcotraficantes y en balaceras, y en cambio en Estados Unidos pues cada vez se liberaliza más. ¿Esta iniciativa que estamos analizando hoy ayudaría a cambiar esta dinámica o la burocracia va a parar y va a seguir igual y va a seguir siendo negocio de los narcotraficantes? ¿Quién se avienta una respuesta? Porque yo no la sé. Yo, ¿Quién? Sí, rápido. sí. Yo sí creo que lo que se aprobó recientemente por el Senado y que tiene que estudiar ahora la Cámara de Diputados puede tener efectos benéficos sobre el tema de autocultivo y autoconsumo. O sea, puede beneficiar a las personas al alejarlos de los vendedores comunes de drogas que están en el mercado ilícito, porque pues ya las personas pueden justo retomar esto que muchos colectivos han implementado, que es esto de marihuana sin sangre, me parece que es. Un poco para alejarse de este mercado negro que existe y que obviamente trae consecuencias graves para las personas en general. Entonces, en ese sentido, puede otorgar seguridad a las personas y los aleja de la violencia e incluso de inducirse a otras drogas, ¿no? Pero, por el otro lado, tiene un esquema de sobreregulación que obviamente va a favorecer mucho menos a los campesinos, a los productores más pequeños e incluso a las personas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas, y sí va a favorecer a las grandes empresas. Entonces yo creo que sí puede generarse un tema ahí de beneficios todavía en el mercado negro, o sea, que haya un mercado muy sobreregulado, legal, en el que va a ser muy difícil acceder, aunque haya acciones afirmativas previstas en la propia ley, y un mercado negro que va a tener que seguir subsistiendo y alimentando pues, la demanda que hay sobre el cannabis y que obviamente pues, va a seguir generando estos efectos negativos de una mala regulación en política de drogas y en este caso sobre cannabis. Entonces yo creo que sí, ese es el tema que hay que corregir en diputados. No solo es el tema de la posesión simple, sino también el de la sobreregulación que está generando esta legislación que salió del Senado. Híjole, pues parecería que vamos a un estadio un poco más complicado de cosas, peor de los dos mundos. Pero, a ver, Mariana, yo te quisiera preguntar, ¿a qué se debe o tú por qué crees que está dando esta ola liberalizadora de la cannabis en el mundo, ¿no? También, bueno,
y de los estupefacientes en general. Vemos un Portugal ya muy liberalizado, también vimos lo que pasó en Oregon, pero ¿tú crees a qué se debe que se esté cayendo este paradigma prohibicionista? ¿Es una cuestión de que está de moda, de que nos dimos cuenta que siempre estábamos equivocados? ¿O es que alguien tiene los hilos del capitalismo y realmente es una conspiración de los ricos para poner pachecos a todos? O no sé. Bueno, yo creo que en principio este año cumplimos 100 años de prohibición y por ahí dice el dicho que no hay quien lo aguante, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. este, em, yo creo que es gracias al trabajo arduo de cientos y cientos de activistas en el mundo entero, de muchísimos pacientes que se han dado cuenta de que esta planta les puede beneficiar. Yo creo que es importante, por ejemplo, reconocer lo que está ocurriendo en Argentina, en donde lo que se permite ahora y que va un poco relacionado con el bloque anterior, el uso de la cannabis como la flor, no como lo que se está intentando reglamentar, que es únicamente lo farmacéutico, sino que por fin las mamás han logrado que se reconozca el uso y la importancia del autocultivo. Yo creo que por otra parte, ahora ya nos estamos peleando con toda una industria muy grande que se está aprovechando de 20 años o 30 años de activismo, dependiendo a quién le preguntes, eh, eh, y que ahora como que también se quieren ver beneficiados, pero un poco a costillas de tanto activistas que pues al menos el día de hoy y con la iniciativa, suponiendo que pase como está, nos da un poco de miedo que termine pues realmente beneficiándose la industria. Y Claro. algo que vimos que fue muy preocupante fue que en la última versión de las todas las cosas que se le dieron fue a favor de la industria, no a favor de los derechos de las personas. Entonces, yo sí tengo esperanza de que esto sea algo bueno, de que poco a poco transitemos hacia un mercado regulado, pero la forma en la que se deja la criminalización y que no se termina de despenalizar, pues sí deja abierto ahí un tema que puede promover la corrupción, en donde yo como usuaria voy a seguir teniendo miedo de que la policía me revise y Claro. que si antes te decían que si tenías 5 gramos no te preocuparas, ellos tenían medio kilo en la cajuela, pues va a ser lo mismo con 28 gramos. No creo que cambie demasiado. Y aquí va a depender mucho de la voluntad de las autoridades para detener este tipo de actos y que ojalá haya un compromiso de que esto salga adelante. No va a salir adelante Claro. solo con buenas voluntades y que el tema de la posesión simple pues sigue Claro. siendo muy grave, ¿no? Y esto que les hayan dado, les hayan regalado de último momento la integración vertical, Claro. pues significa que van a empujar esto los monopolios y cuando hay monopolios pues adquieren muchísimo poder y tendríamos que haber aprendido las lecciones de la regulación del tabaco y del alcohol, ¿no? Y que yo no las veo tan reflejadas hoy en día en el dictamen que se va a Totalmente. discutir en diputados. Y quiero retomar ahí un tema porque creo que es muy importante, Marit, saber qué opinión tienes, porque creo que esta ley, este dictamen y esta ola del liberal que se ve en el mundo acerca de la cannabis, pues no sirve de nada si no hay una pedagogía que acompañe al legislativo. Y esa pedagogía creo que tiene que venir del ejecutivo. Y mientras vemos esta beta que se abre, también vemos un ejecutivo que saca comerciales que dice que lo peor que te puede pasar en el mundo, o sea, que nunca vas a tener una vida feliz si tocas una droga, un estupefaciente, una cosa así. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo debe darse esta dinámica? Sí, mira, yo creo que incluso, bueno, quisiera hacer un comentario también de por qué pienso yo que esta ola de legalización se ha dado a través del mundo. Creo que también tiene que ver el hecho de que se han dado cuenta de cuánto dinero hay en esta industria. O Claro. sea, sí es cierto que nos hemos ido liberando también, hemos ido rompiendo estigmas, pero también es una realidad que la industria del cannabis en el mundo deja miles de billones. O sea, y en cuanto a lo de la apertura, yo creo, el Senado el jueves demostró que es capaz de ir más allá. Todos sabemos que la línea del Ejecutivo ha sido
que él no está a favor del uso lúdico, ¿no? Pero el Senado aún así demostró que no solo puede acatar lo que mandató la Corte en materia de consumo, sino que fue más allá y estableció un esquema de mercado incluso más abierto que el que se tiene, por ejemplo, en Uruguay, que es un tema de rectoría de Estado, y que los comentarios que yo he escuchado es que ha sido un poco problemático porque el hacerlo a través de farmacias ha hecho muy complicado el acceso de los ciudadanos a la compra legal del cannabis. En este caso, lo que propone el Senado es un esquema abierto de licencias en el que por usuario pueden autorizar 3 puntos de venta, con lo que yo asumo que va a haber como que más libertad para poder acceder a comprar el cannabis. Es muy importante también, como comentaba Mariana hace instantes, es real que vivimos en una coyuntura en la que se tuvo que hacer consensos, también lo mencionó Juan Manuel, de qué es lo que se podía hacer y qué no se podía hacer en esta Claro. legislación. Sobre todo cuando tienes un Poder Ejecutivo Federal que no ve con tan buenos ojos el consumo de cannabis, ¿no? Entonces, Claro. se trató de lograr una especie como de equilibrio. Una regulación sí estricta, con un esquema de mercado que te pudiera permitir un acceso. Y yo lo que vi en las adendas que se dieron a conocer fue que se pretende también fortalecer la parte de la prevención de adicciones. Ok. Y en este caso también un esquema en el que se trabaje el consumo problemático, lo cual yo siento que puede ser un buen camino, ¿no? Claro. Muchos argumentos el día de la Cámara fueron, no, es que imagínate, vamos a ver tienditas de marihuana como si fueran Oxxos en cada esquina y se va a disparar el consumo. A eso quiero ir. Y nada más déjame darle la palabra a Jorge porque se nos vaya el tiempo. A eso precisamente quiero ir. O sea, vemos esta ola de legalización y también, pero vemos, por ejemplo, los discursos de Damián Cepeda, ¿no? En el Senado, que parece que regular es obligar a que te eches un churro. Y esto de que se va a llenar de tiendas todo México. Pero pues me imagino que Damián va a Estados Unidos y va a Miami y ve que pues, eso no pasa. Pero, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cómo vamos a calzar esta nueva dinámica mundial en México? Bueno, es que ahora quiero contestar todas las preguntas. Pero bueno, creo que evidentemente la postura conservadora siempre va a tratar de exacerbar esos ejemplos, ¿no? De que van a estar consumiendo en dónde, van a ver, los niños van a ver, ¿no? Van a poder tener acceso al producto mediante dispensarios, pues sí, ¿no? Pero con candados, pero con información, pero con educación, ¿no? Pero con restricciones a solamente venta a mayores de edad, etcétera, ¿no? Entonces, a veces siento que también los discursos como que mañosamente los exacerban de esa manera, ¿no? Solamente quisiera comentar sobre la postura justamente del Poder Ejecutivo respecto a todo esto. Yo creo que lo que sí tenemos es una oportunidad de ver un cambio hacia esa narrativa que estábamos teniendo en un inicio en esta administración, y yo creo que principalmente la salida de Trump en estos temas sí va a ayudar a relajar bastante no solamente el discurso estigmatizante y el discurso que no reconoce los beneficios de las drogas, sino toda la política a lo mejor de seguridad que sí se ha visto que se ha incrementado fuertemente influida por la política estadounidense, ¿no? Entonces, pues ahí creo que hay una oportunidad sí de seguir con esta ruta y este plan y que se ha trazado desde los inicios, desde la campaña electoral de la administración actual, y justamente pues va mucho en concordancia con la legislación que pasó el día de ayer en el Pleno del Senado, ¿no? Y nada más quisiera comentar sobre las experiencias que tenemos a nivel internacional y bueno, pues ahí también decir que a nivel federal solamente han regulado Canadá y Uruguay y México sería el tercer país. Entonces vemos en estos países
en Canadá y en Uruguay, pues no tenemos el mismo problema que tenemos aquí de crimen organizado, Claro. de violencia, de homicidios, ¿no? Entonces, y bueno, esas regulaciones llevan, ¿qué? 5 y 2 años, ¿no? Entonces tampoco es como que ha pasado el suficiente tiempo para tener ya una certeza sobre cuál va a ser el impacto en términos de seguridad respecto a la regulación de la cannabis. Sin embargo, sí podemos intentar que esto sea un paso y un camino hacia la dirección que estábamos intentando de justicia transicional y sí de incorporar a esas comunidades, a las comunidades cultivadoras, pero también a dealers, ¿no? A comerciantes, a que ahora puedan participar en un mercado legal y acercarlos a servicios públicos y al goce de los derechos. Claro que sí, pues es un tema que dará muchísimo, falta mucho por recorrer, es un buen avance. Pues ya se nos acabó el tiempo, ahorita vamos a un corte y regresamos con la famosa paparrucha.